Buenas tardes desde España, estimados hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Soy su hermano en Cristo, Enrique López. Hoy ya comenzamos, como les prometí, con la ayuda de Dios, a acometer un tema ciertamente muy polémico. Personalmente, un servidor hace ya bastantes años que estuve estudiándolo por mi cuenta, ¿no? Estuve estudiándolo y comparando los textos. No tenía tanto material como ahora tengo de referencia para consultar, pero solamente con un léxico español o greco-español y una concordancia, pues conseguí bastante, desde mi humilde opinión. Entonces era tan tremendo el tema que en aquel tiempo no me sentí guiado a acometer o a enseñar o a ampliar los estudios, pero ya ha llegado el tiempo y con el permiso de Dios pues vamos a tomar este tema general acerca de si los primeros cristianos, ¿verdad?, del primer siglo rindieron culto a Jesús. Y dentro de ese tema tenemos el apartado acerca de esa adoración o pretendida adoración a Jesús en los días de su carne, en los días de su humanidad, y también en el Apocalipsis se menciona cierta adoración a Jesús ya glorificado, ¿no? Reinando, gloria al Señor, tanto en el cielo como en la tierra. Hoy que estamos precisamente a las puertas de una gran guerra en Oriente Medio, probablemente hoy, mañana, esta semana, yo no creo que pase de este mes. Ya están los clarines de la guerra sonando y será una guerra como quizás el mundo nunca ha conocido. Parece que los pasos del Mesías ya se escuchan de una manera agigantada. Cada vez más se escuchan los pasos del Mesías, como dice un salmo, viniendo a redimir, es decir, a rescatar a los suyos y a terminar la obra que prometió. Bien, dicho esto entre paréntesis, pero me sentía guiado, nosotros tenemos que seguir enseñando y predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquel Evangelio eterno que dice también el apóstol Pablo en una de sus cartas, ¿verdad? Más tarde, cuando termine seguramente el capítulo 2 acerca de este apartado de la adoración a Jesús en el Nuevo Testamento, quisiera dar los autores y las fuentes de donde un servidor ha tomado, aparte de mi sentir personal, ¿no? Sin más, hermanos, vamos a ver todos esos textos, como aquel de Mateo 2.2, donde esos sabios, llamados también en la tradición magos, nos hablan que fueron a adorar a Jesús, o Mateo 8 del leproso que le adoró, Mateo 18 otro hombre que le adoró, los apóstoles en Mateo 14.33, en fin, una mujer cananea en el Evangelio según San Mateo 15.25, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también algunos han preguntado, también a un servidor y a otros hermanos, qué opinaba el hermano Branham, ya que nosotros seguimos, digamos, de manera teológica o profética, el sentir del reverendo William Branham, que en paz descanse, y otros discípulos de él, como el señor Lidbale, etcétera, ¿no? Y vamos a dar una respuesta, ¿verdad?, a aquellas personas que nos preguntan y que se atreven a preguntarnos, porque el tema, después de tantas tradiciones y tantos cientos y miles de años, pues no es fácil ni aún preguntar, ¿no? Y a veces en voz baja, gloria al Señor, pero no tenemos que tener miedo ni a la verdad, ni tener miedo a la libertad. Siempre que lo hagamos con un corazón sincero y un corazón noble, indagando, buscando
¿dónde está la verdad de cualquier asunto? Gloria a Dios. Bien, esta interpretación comenzó, hay que decirlo, ya en la iglesia romanizada del siglo IV y aún antes, ya en el siglo II, estamos hablando mitad del siglo II, 150, 170, en adelante, ya se fueron introduciendo ciertas afirmaciones o ciertas reflexiones, ¿verdad? En la iglesia más tarde organizada como católica romana, y se formula la doctrina de las tres personas en una divinidad, ¿verdad? Que después con el tiempo iba a pasar a todo el movimiento protestante, ¿verdad? No solamente en los grupos trinitarios, sino en los modalistas o unicitarios, como se les suele llamar también. Solamente una cuestión: la mayoría de los traductores de antaño e incluso de Ogaño, de hoy, son de confesión trinitaria. Esto tenemos simplemente que tenerlo en cuenta, no todos, pero la mayoría. Y ellos traducen conforme a sus propias interpretaciones, e incluso inducidos por la doctrina o por aquellos que le han encomendado las traducciones, y teniendo en cuenta sus puntos teológicos, ¿verdad? Este problema podemos abordarlo en diferentes maneras y, como he dicho, de forma amplia, pero vamos a limitarnos en este primer capítulo a analizar esos textos o algunas escrituras que ya he mencionado y otras más, y vamos a analizar cada pasaje de esos evangelios que nos han llegado en griego y de esas situaciones que han hecho por reconocer a Jesús como una deidad. Vamos a comenzar pues en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2, y también el 11 en la versión Reina Valera del 60. ¿Por qué? Porque es la versión hispana más leída en todo el mundo, dentro del mundo, digamos, de los grupos evangélicos o reformados protestantes en general. Gloria al Señor. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Así dice el versículo 1 y 2 y también el versículo 11, por abreviar la lectura del pasaje. Gloria al Señor. Ahora bien, desde luego nadie va a pretender que estos sabios, por muy sabios que fueran, en ese momento dado, tenían más revelación que los propios apóstoles que escribieron las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento posteriormente a estos hechos, ¿cierto? Yo digo amén. Usted piénselo, ¿verdad? Y sus discípulos no adoraron a Jesús como a Dios mismo. Esta es una afirmación que hago ya para comenzar, y trataré de demostrarlo en las Sagradas Escrituras. Ahora, aunque aquellos sabios, llamados en el texto magos, sabios del Oriente, ¿de dónde? No se sabe con exactitud. Veremos un poquito acerca de estos, que no sabemos tampoco el número de si eran 2, eran 4, eran 3 o eran 12, no lo sabemos. Pero estos sabios, ¿verdad?, querían honrar al niño que había nacido, a Jesús. Esto no significa que ellos tuvieran una gran revelación de
la deidad misma encarnada en aquel niño. Vamos a entender algunas cosas. Los sabios no tenían el Espíritu Santo, no se nos dice, y él no había venido sobre toda carne hasta el día de Pentecostés, que sería unos 30 y tantos años después, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, ellos hicieron una práctica, sí, una costumbre oriental de reverencia que era muy común en aquel tiempo, como vamos a explicar. Concerniente al hermano Branham, él nos muestra que estos sabios buscaban a Jesús porque reconocieron por las Escrituras que aquel niño sería el futuro rey del pueblo de Israel. En aquella época ellos homenajeaban a sus reyes reverenciándoles, dice el hermano Branham. Gloria al Señor. Por lo tanto, como él nos explica, este digno profeta, nos explica que en sus sermones, a menudo, que esa era la verdadera razón por la que ellos lo reverenciaron. Estos sabios estaban adorando, entre comillas, reverenciando como el rey de los judíos, no como a Dios mismo. Incluso le trajeron ciertos regalos que parecen indicar y prueban esta afirmación que les acabo de decir. Por ejemplo, en su predicación La gran luz resplandeciente del año 1957 dice que representa el oro. Él era un rey, él no tenía que ser hecho un rey, él nació ya siendo rey. Él era el rey que venía de la eternidad de Dios. Entonces los magos o los sabios no estaban adorando a Jesús como a Dios mismo, un Dios eterno, como si fuera eterno, ¿verdad? Sino como a un rey que venía de Dios. Él era un rey, así que ellos le ofrecieron oro y ellos le ofrecieron incienso también. ¿Qué es el incienso? Es un perfume muy caro, el mejor que podía conseguirse probablemente en aquel tiempo. ¿Qué significaba tipológicamente o simbólicamente, mejor dicho, el incienso o el perfume? Pues era un aroma agradable a Dios, según las páginas del Viejo Testamento, ¿verdad? Porque él se ocupó de curar a los enfermos, haciendo el bien a todo el pueblo. Oro, porque él era un rey. Incienso, porque era un aroma agradable para Dios. Su vida le agradó tanto que Dios, digamos, respiró esa santidad y belleza de Jesús, porque era su propia santidad, la de Dios, reflejada en Jesús. Los sabios reconocieron que el niño Jesús estaba reflejando esa santidad de Dios como su rey, que fue enviado a reinar. Era todo lo que ellos estaban adorando en su adoración. En los años siguientes, el hermano Branham añadió alguna información, ¿verdad? Que el oro, por ejemplo, que los magos ofrecieron fue cierta inspiración dada a ellos para identificar que aquel niño futuramente sería, a saber, era la deidad en él, en el servicio a Dios para morir. Juego de palabras, ¿verdad? Pero nada de eso les hizo reconocer que este niño fuera Dios encarnado de Israel. Para ellos, el Dios de aquellos sabios continuaba siendo el mismo, probablemente el Dios del fuego, al cual ellos adoraban en sus templos, alimentándolo con su fuego sagrado todo el tiempo, conforme a lo que el hermano Branham había anotado en sus investigaciones, ¿verdad? Como cualquier hermano pudiera hacerlo, ¿verdad? Gloria al Señor. Se cita también al historiador Hampton, ¿no?, que va en esa línea. Gloria al Señor. Por tanto, siguiendo el mismo ejemplo que este amado hermano, pensamos que es apropiado para este tema que nosotros podamos leer también inclusive las palabras de John Davis, que fueron publicadas por este estudioso en su propio diccionario, conocido Diccionario de la Biblia, John Davis, en donde él iba a dar más detalles acerca de estos sabios y sus costumbres
paganas. Dice así en este diccionario lo siguiente, ¿verdad? Esta casta de Magoi, plural magos, de la inscripción Peistun se lee Magushu. Bien, era una casta religiosa a la que pertenecía, como su nombre nos indica, los hombres sabios que vinieron de Oriente, ¿verdad?, para dar reverencia y dar protagonismo a este fabuloso niño que iba a nacer en Belén de Judea, en Israel. Al parecer eran conocedores de la astrología, ¿verdad? En Mateo más bien se nos dice que era una clase numerosa lo suficiente para formar los 6 tribus de los medos, según el historiador griego antiguo Heródoto en su capítulo 1, verso 101. Cuando los persas conquistaron a los medos, estos sabios magos mantuvieron esa influencia en aquel nuevo imperio. Una vez trataron de apoderarse del reino con el sacrificio inútil de muchas vidas, lo que les diezmó. Murieron muchos miles de entre ellos. Sin embargo, su poder más tarde iba a resurgir, como dice Heródoto en el capítulo 3, verso 79. Estos magos sabios adoraban a los 4 elementos, como el fuego, aire, tierra y agua, especialmente al fuego. Los únicos templos que ellos tenían estaban dedicados precisamente al fuego, por lo general construidos sobre casas en las que siempre se mantenía encendido ese elemento sagrado, ardiendo día y noche. En cuanto al destino que daban a esos cadáveres o sacrificio, era un tema que involucraba mucha perturbación para ellos mismos. Los cuerpos no debían ser quemados, enterrados o arrojados a las aguas, ni expuestos al aire hasta que se consumieran por ellos mismos. Para que no profanaran a ninguno de esos 4 elementos sagrados, quedaban expuestos y para que fueran devorados por los buitres o por las bestias salvajes, según también Heródoto, capítulo 1, verso 140. Con el fin de hacer este proceso menos inhumano, ellos construían unas torres que le llamaron Torres del Silencio, y estaban adornadas con hombres transversales en la parte superior, donde posaban los cuervos y los buitres, con el fin de ejercer su misión, ¿verdad? Los magos usaban vestimentas sacerdotales que constaban de una sola túnica blanca, un sombrero alto de fieltro con solapas para cubrir los lados de la cara. Pretendían ser unos mediadores entre ese Dios que ellos creían y los hombres, interviniendo en todos los sacrificios. Heródoto, el historiador, lo menciona en su capítulo 1, 132, 0743. También nos dice que interpretaban sueños, los presagios, y decían tener el don de la profecía, todo en el libro del historiador Heródoto. Así que tenían mucho cuidado en eliminar todo animal que consideraban que pertenecían a ciertas criaturas malignas. Los extranjeros daban menos importancia a las doctrinas religiosas y a las funciones sacerdotales de aquellos magos que a sus encantamientos, ¿verdad? Con el tiempo, los griegos daban el nombramiento de mago a todos los hechiceros que empleaban los métodos y los procesos del Oriente. Ya en los tiempos en que se elaboró y se vivió el Nuevo Testamento, llamaban de magos también a cualquier tipo de curandero que practicaba pues todo tipo de adivinación o de magia. El judío, por ejemplo, que nos relata los Hechos de los Apóstoles 3:6, llamado Bar Jesús, era un mago, en este caso de origen judío, así que también como Simón, que ejercía la magia engañando al pueblo de los samaritanos. Hechos 8:9. Gloria al Señor. Para no ser más caso, dejaré un poquito este apartado, ¿verdad? Porque esto se remonta a la noche de los tiempos, lo vemos a través de la Torá, con Moisés, como
Janes y Jambres, ¿no? Aquellos que se enfrentaron con sus serpientes al poder de Dios en Moisés. Gloria al Señor. Y así, con hombres de Dios a través de la historia, hemos visto cómo incluso los propios que practican magia reconocían a los siervos de Dios. Ya no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, quiero decir, sino a través de la historia tenemos ejemplos y anotaciones de biógrafos de hombres de Dios que surgían estos enfrentamientos entre los demonios y la unción que estos siervos de Dios llevaban con ellos. Gloria al Señor. Pero claro, ciertos maestros de hoy y teólogos voluntariamente ignoran por completo estos temas. Gloria al Señor. También tenemos que decir que en aquellos días era también común entre algunos la práctica pagana de adorar a sus reyes y emperadores como si fueran una divinidad. Así que realmente Jesús no habría sido exactamente el primero en caso que fuese adorado, ni tampoco el último de aquellos hombres, ¿verdad?, que habrían de ser adorados con esa finalidad, aunque yo soy de los que piensan también, junto con otros, que no creo que los sabios así lo hicieran. Ellos tenían esa buena intención en su corazón, ¿verdad?, pero no el término, que por cierto no aparece exactamente en la Biblia, el término adoración, por lo menos su significado, el sentido. Nosotros le hemos dado sentido a lo que hemos extraído de las enseñanzas tanto del Viejo como del Nuevo Testamento, pero no hay una explicación concluyente. Ese tema lo iremos tocando un poco acerca de en qué consiste la adoración y qué entendemos por adoración, bíblicamente hablando, igualmente acerca del culto, ¿no? El culto a Dios, el culto a los hombres, el culto a las bestias, el culto a las fuerzas, ¿verdad?, inertes de la naturaleza, etcétera. Gloria al Señor. Ahora sí tenemos que hacer hincapié acerca de la palabra que aparece, o el término griego que aparece en los evangelios, también en otras epístolas, pero especialmente en los evangelios. En la mayoría, en la casi gran mayoría de las ocasiones, es la voz proskineo, y en ella se vuelven algunas intencionalidades de la adoración, y eso tenemos que ir a los gramáticos y a los diccionarios para aprender, aquellos que no somos eruditos en esos idiomas, obviamente. Esta palabra nos dicen que tiene el sentido de dar reverencia, un homenaje y demostrar un reconocimiento. También puede implicar otros significados, que literalmente proskineo significa agacharse en cuclillas, ¿verdad?, encogerse, ¿verdad?, por causa de que la palabra de origen pros, kineo, pros, significa inclinarse hacia adelante, ¿verdad? Tiene por tanto también, o puede conllevar muy a menudo, el sentido de besar a otro, a alguien, y nos puede aludir o evocar la figura, ¿verdad?, la imagen de un perrito, ¿verdad?, que lame la mano de su amo o su propietario y le reconoce como su amo, como su señor. En la concordancia en Strong vemos la siguiente explicación de este término proskineo en el número catalogado como 4314, también otro derivado del 2965, ¿verdad?, cuando habla de besar, como un perrito lame la mano de su amo. Primeramente tiene el término denota besar la mano de alguien en señal de reverencia. Segundo, entre los orientales, especialmente entre los persas, donde creemos que venían estos magos sabios, ellos se postraban de rodillas y tocaban el suelo con la frente como una expresión profunda de reverencia, no como si fuera Dios, pero sí de reverencia. Y esto entendemos que fue lo que sucedió con aquellos magos que fueron a dar
esta reverencia profunda en la casa donde estaba María con el niño, ¿verdad? Así lo hacían los orientales. 3. Otro significado puede ser en el Nuevo Testamento en griego por arrodillarse o postrarse, en el sentido de homenajear de nuevo o reverenciar a alguien, ya sea para expresar un respeto o también para suplicar, ¿verdad? ¿No? Como encontramos aquella historia de los 2 deudores que se inclinaron para rogar al dueño a quien debían dinero que por favor tuviera misericordia, tenían familia, que le perdonasen la deuda, ¿verdad? Y ellos no estaban adorando a su dueño, estaban suplicándole. Bueno, esta es otra de las intenciones, suplicar, ¿verdad? Gloria al Señor. Dentro de esta reverencia o postramiento también se utilizaba reverenciando a las personas o a seres que tenían una posición social alta, ¿verdad? Y por último, también entre los judíos se veneraba besando a los sumos sacerdotes. Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que los sacerdotes judíos también recibían esa reverencia, pero no podemos traducir ahí proskineo como adoración, puesto que ellos mismos, los sacerdotes, lo hubieran impedido, por ese celo obvio de que solo a Dios tu Señor adorarás y solo a Él le servirás. Ahí está, en parte, ya lo veremos más en otra ocasión, la intencionalidad de la oración. Es con el propósito de servir a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Y bueno, también vemos como, pues bueno, literalmente se adora a Dios, se pone la figura del Mesías, de Cristo, y también se ve como hay gente que se inclina ante los seres celestiales, y incluso lo vemos entre los demonios. Lo veremos quizás más enfáticamente a lo largo de los estudios. Así que esta palabra proskineo tiene el sentido de ponerse en cuclillas y de besar, sean las manos o los pies de alguien. Las Sagradas Escrituras, discúlpenseme, saben que aquí en España se nos ha metido el verano antes, sin avisar. Es el 21, no, ya llevamos 2 semanas pasando unos calores. Y francamente, se te pegan los labios de la sequedad, de la humedad, ¿verdad?, que hay en esta habitación. Gloria a Dios. Aunque las Sagradas Escrituras, decía, no lo mencionan, pero es muy probable, seguramente, los mismos sabios que presentaron esos homenajes al niño Jesús tuvieron que ofrecer las mismas reverencias, en cierto sentido, al rey Herodes. Quizás algunos no han caído en este tema, porque él le llamó en privado, y en privado había que hacer la reverencia, y ellos lo hacían en estilo persa. Gloria al Señor. La misma terminología que se usa para el niño Yeshua o Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Querían adorarle, es decir, presentar sus respetos, o sea, presentar sus respetos inclinándose, besando al niño, pero no con la pretensión de reconocerlo como el único Dios de Israel. El Dios de Israel no tiene imagen, el Dios de Israel era un espíritu. Entonces, ¿cómo podían ellos, verdad? Ellos no estaban avanzados teológicamente para ver a Emmanuel en Jesús, ¿verdad? Gloria al Señor. De esta manera veremos que nunca se le rindió realmente la adoración divina, sino que se nos ha traído la tradición de los hombres, inducidos por sus teologías, sus credos, ¿verdad?, y sus denominaciones, en mi forma de ver. Gloria al Señor. Pero no vayamos a la conclusión antes, aunque ya le estoy dando. Usted puede llegar a la suya. Yo le estoy dando mi parecer con los textos. Gloria al Señor. Hay una traducción de la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Lo he tomado del señor Ornelles en portugués, pero yo la tengo en español, bueno, del año 70 y pico. Pero hay una nota, ¿verdad?, que dice que cuando ellos preguntaron que
habían visto una estrella en el oriente y venimos a homenajear a ese niño o al rey que ha nacido. Entonces Herodes, dice, llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Es decir, cuando ellos vieron la estrella, el niño nació. Puede ser que pasaron desde el viaje en que la vieron hasta que ellos llegaron a la casa, ya no al establo, sino a la casa donde vivía María, probablemente de alquiler por un tiempo. Entonces, antes de regresar a Nazaret, había pasado un año, unos meses, 8 meses, un año. Por eso el malvado Herodes, el perverso Herodes, llamado el Grande, el gran constructor perverso, pues calculó 2 años para matar a los niños de toda esa zona, para que no se le escapara, porque hablaba, solamente equivalía a 8 o 10 meses, un año como mucho. Dijo, bueno, pues vamos a tomar de 2 años para abajo la gran matanza horrible, ¿verdad? Sí, gloria al Señor. De nuevo la patriarca, ¿verdad?, llorando por sus hijos. Raquel llorando por sus hijos. Seguirá llorando o ya ha resucitado. Será bueno verlo, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que, hermanos, dijo, y también cuando lo veáis, venid, decídmelo, que yo también quiero ir a homenajearlo. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le homenajearon. Biblia católica, nota de Biblia católica. Tienen que poner notas, ¿verdad? ¿Por qué no lo traducen? ¿Por qué cuando hablan del sábado, del sabbat? Siempre en nuestras Biblias, bueno, antiguamente no. Yo tengo Biblias de 1909, de 1902, y copias de incluso de Varela, ¿verdad? En su traducción siempre pone sabbat o sábado. Aquí ahora pone el asterisco, tiene que ir abajo y decir, aquí equivale a sábado, el día de reposo. Pero si está escrito sabbat, que más o menos en griego se pronuncia igual que en hebreo, ¿por qué esa artimaña? ¿Por qué no ponen sábado o sabbat? Si es el texto sagrado. Y ustedes me dicen que me fíen 100% de esos traductores vendidos al poder. No me pidan tanto. Yo fiarme de Dios y de los hombres que realmente son honestos, pero cuando ve esta artimaña, aquí equivale al sábado. Bueno, ¿por qué no sigues la traducción como esta? Vamos a ver. Que no le estoy mintiendo, es que verdaderamente da coraje porque usted toma esta del año tratada de Cipriano de Valera, no de Casidoro, la revisión que hizo él en el año 602, que por cierto traduce yo seré el que seré, cuando le dice a Moisés cuál es mi nombre, no dice yo soy el que soy, sino yo seré el que seré. Pues aquí también, ¿verdad? Año 1602. Quizá ustedes con la luz y esto a lo mejor no lo aprecian. Sí, y está editada en Madrid. Abajo lo pone 1902. Bueno, pues aquí pone Shabbat. Cualquier tema, los 10 mandamientos. Shabbat, Shabbat y Shabbat. Gloria al Señor. No tenemos que decir aquí equivale al día de reposo, pues ya lo sabemos. Pero se nota. Hermanos, ahí mi enfado, ¿verdad? Pero es un enfado porque quizás sin mala intención algunos, otros así, otros asado, al final se manipula las escrituras. Y creo que el pueblo de Dios nos merecemos lo excelente, lo mejor. No estoy condenando al infierno a nadie, simplemente que da coraje, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que vemos claramente que los magos lo homenajearon, que es el término en general que significa proskineo. Gloria al Señor. Bien, pues tengo aquí notas del hermano Brana, de otros predicadores, ¿verdad? Sí, es cierto que Dios va a ver sobre todo el movimiento del corazón del creyente, aunque esté errado. Pero, y desde allí, dice,
Él va a obrar desde ese punto de sinceridad. Vemos que estos magos parece ser que eran muy sinceros, si no Dios no los hubiera guiado de esa manera astronómica tan fantástica, ¿verdad? Sinceros de corazón, deseando ver a ese único Dios verdadero que sabían, porque ellos conocían el zoroastrismo y habían bebido de las tradiciones del profeta Daniel, nada menos, en Persia, la actual Irán, ¿verdad? Y ellos esperaban que la profecía se cumpliera, ¿verdad? Se levantará estrella en Jacob, ¿verdad? El Señor lo levantará y hará un reino que no tendrá fin. Su reino será eterno. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora, en cierto modo, claro, sabiéndolo o no, ellos vieron a Dios en el niño. Sí, Jesús es la imagen del Dios viviente, pero es la imagen, no es el Dios viviente mismo, es el reflejo de Él, una parte de Él. Es Dios con los hombres, sí, sustancialmente Dios también. Bien, pero una parte, no la totalidad. La totalidad siempre es aquel que llamamos el Padre. Y mientras lo tenga usted en su corazón, que las escrituras vienen bien comprendidas y bien entendidas y reveladas, usted no se irá ni al trinitarismo ni al modalismo, ni tampoco, o sea, así al modalismo, unicitarismo del nombre de Jesús, como le llamen, ni tampoco se irá al dualismo de un Dios grande y un Dios pequeñito, creado, ¿verdad?, semejante a un ángel, etcétera. No, verá que el Hijo tiene un principio, pero en la eternidad, que sale de Dios, no fue creado a la manera del hombre y de los ángeles. De hecho, el Hijo, el Logos que salió del Logos grande, vamos a decirlo así, Él es llamado el Señor de la creación, el agente y el que rige, ¿verdad?, con gracia y amor y obediencia y sujeción al Padre. Todo el universo fue creado por Él y para Él, con el plan del Eterno. Comprenda, Él es la proyección de Dios. Si quiere usted filosóficamente, para liarse más, bueno, la existencia de Dios entre su cosmos, diría un filósofo. Pero es lo mismo, gloria al Señor, más o menos desde mi punto de vista. Gloria al Señor. Así que sí, en cierto modo ellos vieron a Dios a contemplar a su Hijo unigénito, ¿verdad? Se estaban cumpliendo las sagradas escrituras. Ahora esta misma palabra, proskineo, aparece en Mateo 14:33, ¿verdad? Los que estaban en la barca, sus apóstoles, ¿verdad?, le adoraron, dice la versión nuestra. Aquí es el mismo proskineo que hemos visto en Mateo 2:11, diciendo, en verdad, eres Hijo de Dios. Ahora, ¿estaban adorando a Jesús sus apóstoles? No creo que estaban adorando a Jesús, porque pensaban, ¿verdad?, que era Dios mismo. ¿Acaso era Dios mismo al haber calmado la tormenta? Sino porque creían que Jesús era esa autoridad superior al ser el Hijo de Dios. Los discípulos nunca adoraron a Jesús porque pensasen que Él era Dios mismo en persona. Esto es muy diferente a lo que ciertamente mis amados hermanos trinitarios y mis amados hermanos unicitarios piensan. Lo sé, lo siento y no lo siento. Es decir, no quiero que se ofendan, pero expreso con amor y lo mejor que pueda esta fe, porque el pensamiento nunca fue una fe y confesión apostólica lo que estos grupos tenían. A pesar de que aún no tenían esos apóstoles una total revelación de la deidad o de la divinidad, ciertamente es cierto que ellos estaban delante, en cierto modo, del Dios del cielo y quisieron reverenciar a aquel que les mostraba el poder de Dios en su Hijo. Una vez que cuando Él fue al Jordán, ¿verdad?, como nos explicaron profetas y apóstoles del pasado, Dios vino a habitar de forma corporal, plenitud humana, no lo recuerde, en Jesús el Mesías, Yeshua HaMasías. Esa palabra proskineo también aparece en la parábola contada por Jesús sobre el siervo malvado, cuando el rey decide ajustar cuentas con sus siervos,
Esa parábola muestra también ese gesto, ¿verdad? Muestra ese gesto que este siervo hizo ante su rey, porque es el mismo que los magos hicieron al niño Jesús, el mismo gesto, ¿verdad? Mateo 18, 26, según he tomado también del hermano Diógenes, lo ha tomado de la Bible King James, la Biblia Rey Jaime, dice así: el siervo entonces con toda reverencia se postró. En el texto griego es la misma palabra, repetimos, proskineo, que otros traducen para adoración. Tiene el sentido de súplica, homenaje y respeto a alguien superior a él. Delante del rey le imploró: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, por favor. Aunque es una parábola, Jesús no está inventando algo extraño o novedoso, ¿verdad? Era muy conocido así. Era una costumbre oriental el inclinarse y arrodillarse, ¿verdad? Y ante los reyes besando sus manos, sus pies mismos, en señal de ese reconocimiento y reverencia, ¿verdad? Como lo vemos en la parábola del siervo que hemos leído. ¿Acaso Jesús está sugiriendo que este siervo estaba adorando a su Señor y Rey como si fuese el Dios Altísimo, Todopoderoso? ¿Verdad que no? Por supuesto que no, pero vea que en esta parábola el siervo no está haciendo a su rey nada diferente de lo que aquellos magos en Belén hicieron al futuro rey, todavía no coronado, pero será coronado por sus santos, gloria al Señor, cuando antes de bajar en esos caballos blancos que nos habla Apocalipsis capítulo 19, gloria al Señor, porque la palabra usada aquí fue absolutamente la misma y con el mismo sentido original. En Apocalipsis, ¿verdad? En el mensaje a Filadelfia veremos lo siguiente: Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, dice Jesús glorificado. Entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y reconozcan que yo te he amado. Algunos sutilmente ahora dicen se postran, pero es la misma palabra que ellos traducen normalmente por adorar, y sus diferentes términos verbales, o ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? Vamos a decir, ellos no lo traducen así, ¿verdad? Porque entonces estarían diciendo, ¿verdad?, que estos falsos judíos iban a adorar a los creyentes, ¿verdad? No es así. No pone adore, postrarse, ¿verdad? Pone así tu Biblia. ¿Y por qué no lo ponen los demás? ¿Estaría Jesús acaso insinuando eso? ¿Verdad que no? Este sería una traducción incorrecta realizada por los trinitarios, ¿verdad?, de proskineo, para adorar, cuya palabra insinúa un culto religioso. Se va a escapar si uno traduce que los falsos judíos, estos que habla aquí, porque hay verdaderos, estos que adoran. Claro que no, se escapa a su significado original cuando se contrasta con su contexto. Vamos al Evangelio de Marcos, también ahí se registra a unos soldados romanos adorando a Jesús. Marcos 15, 19. Y le herían en la cabeza con una caña y escupían en él, y arrodillándose le adoraban. Ahora es cierto que ellos lo que estaban haciendo, esta soldadesca, sin principio alguno, morales, estaban burlándose de Jesús, pero no le estaban reconociendo como un Dios, sino como un rey, o pretendido rey de los judíos, ¿verdad?, de acuerdo a su comprensión romana y pagana de su tiempo, un rey derrotado por el imperio romano, por la nación que los conquistó. Gloria al Señor, ¿verdad? Aquí teníamos que ponerse a postrar, no adoraban, ¿verdad? ¿Y por qué no la ponen? Bien. Otra situación que la vemos también
el término proskineo se encuentra en Mateo 26:9. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro, diciendo, salve. Sería salve, que es muy griego, muy romano, o sería shalom, shalom alejem, la paz con vosotras. Usted decida. No estamos hablando de un Jesús romano, un Jesús arameo. Él no hablaba en un idioma, sino el arameo y el hebreo. Ellas acercándose, a lo que nos interesa es esto. Estas son cuñas de vuestro hermano, nada más. Cuñas, nada más. Acercándose, dice que abrazaron sus pies y le adoraron. Eso dice nuestra Biblia, ¿verdad? Ellas se agacharon y besaron sus pies, como en el oriente se hacía, reconociendo quién era él, reverenciándolo, porque igual que antes, ellas habían reconocido, juntamente con sus discípulos, los apóstoles, de que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo, y ahora resucitado. No Dios el Hijo, sino el Hijo del Dios Altísimo. Luego también, para ir más rápido, que me quedan bastantes hojas, no sé si hacerlo, terminar aquí y seguir en otro capítulo, que creo que es lo que voy a hacer, ¿verdad? Seguir otro capítulo, pero vamos a leer también en Mateo 28, 16, 17, ¿verdad? Ahora, vemos lo mismo que ellos hicieron en la barca, cuando Jesús calmó el mar y ellos se quedaron choqueados, ¿no? Pasmados. Entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado que fueran. Y cuando le vieron, le adoraron, mas unos dudaban. Bueno, otra vez la palabra, el término original de proskineo. Aquí los discípulos dicen que adoraron a Jesús de la misma manera o intencionalidad que lo habían hecho en Mateo 14:33. ¿Por qué? Porque reconocían en él que realmente era Hijo de Dios y ahora resucitado por Dios mismo el Padre. Gloria al Señor. Ahora que Jesús está en una condición diferente, ciertamente, que la que encontramos en Mateo 14, porque allá Dios estaba habitando de forma humana en su plenitud en su Hijo. Pero ¿qué después de la resurrección? ¿Estaba Dios habitando en su cuerpo de Jesús el Mesías? Apenas Jesús estaba allí en su cuerpo glorificado. Y Dios solo volverá a habitar plenamente en el cuerpo de su Hijo cuando Él venga por segunda vez. Pero aún así, los apóstoles estaban delante de alguien que fue siempre y va a continuar siendo esa imagen visible del Dios invisible. Y así, y a semejanza de aquellos magos, ¿verdad?, los apóstoles también pudieron de alguna forma, ¿verdad?, querían dar gracias a Dios y adorarle, ¿verdad?, por contemplar a su Hijo. Estaban tan maravillados. Gloria al Señor, gloria al Señor. Cuando vieron que lo que Jesús les dijo no era un cuento. Él les dijo lo que iba a pasar y que lo iban a matar, iban a ser entregados en manos de los gentiles, le harían de todo, pero al tercer día iba a resucitar por el poder del Padre. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Jesús también en otra ocasión dice que él adoraba al Padre, a su Dios. ¿Dónde? En Juan capítulo 4 verso 22, ¿verdad? Y con esto ya dejamos para el segundo capítulo, ¿verdad?, de este tema, que me va a durar poquito, y luego ya haremos el tema de, como anuncié, el tercer capítulo será una respuesta bíblica a la pregunta de Juan 20:28, cuando Tomás dice: Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Pero vamos a Juan 4:22. Este para mí es un texto muy importante para el tema que estamos tratando de comprender, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, a quien le rogamos que nos siga. No lo sabemos todo, y aun cuando yo llegue a ciertas conclusiones que creo que son de Dios, obviamente creo, por lo tanto hablo, dice las Escrituras, pero también teniendo en cuenta que no lo sabemos todo.
y que hay elementos sobrenatural en esta doctrina o enseñanza como en otras, que tenemos que ir con pies, ¿verdad?, muy humildes, y quitarnos las sandalias, porque estamos pisando tierra santa. Decía Juan 4:22, Jesús hablando a la samaritana en el famoso pozo de Jacob: vosotros, samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Vaya, usted quiere ganarse a alguien y le dice eso. Me lo va a echar, ¿no? Este judío es un orgulloso. Pero ella quería saber. Él había captado el espíritu. Como profeta, los profetas captan por el don de Dios, no por ellos mismos, por ese don de los cuales nacieron. No tuvieron que hacer nada, solamente perfeccionarlo en la santidad y la obediencia a Dios, ¿verdad? Porque el don, cualquier don, si no se hace con obediencia y amor, aún los dones carismáticos pueden llegar a ser diabólicos. Ah, hermano, ¿usted qué dice? Sí. Un don utilizado por un hombre o una mujer, una hermana, que llega a desviarse de tal manera y llega a vivir ese don, aunque es un don de Dios, podría ser utilizado para el mal. Fíjese usted. Por eso la importancia de seguir a Dios en santidad y en obediencia a su santa palabra. Vosotros, samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Nosotros. O sea, él se ponía dentro de la línea del judaísmo, ¿no? O de la fe histórica de Israel, al menos. Porque dice nosotros. Y dijo, tú, como siendo judío, por tu forma de hablar y vestir, sé que eres judío. No sé de qué parte, pero incluso te puedo decir que tu forma de hablar el arameo es de Galilea, porque los galileos hablaban de una manera que automáticamente todos comprendían el deje y la forma de hablar, y todo era bastante distinto, aunque era el mismo idioma arameo, ¿verdad?, occidental u oriental, que hablaban en Judea y en Samaria. Ellos conocían el hebreo, los samaritanos, o sea, el arameo, quiero decir, el arameo. Entonces dice, nosotros, dijo Jesús, él se metió. Ahora, Jesús dijo que adoraba a Dios, porque si no, ¿para qué ese juego de palabras? ¿Para convencer a una mujer? No creo, ¿verdad? Jesús no actuaba así, ni actúa el Señor así. Nosotros adoramos. Él se incluyó en la adoración a Dios, y como judío, gloria, se incluye junto a los demás israelitas que adoraban al único Dios verdadero. Jesús no se adoraba a sí mismo, ciertamente. Él adoraba a Dios, como he dicho muchas veces, ¿verdad? Jesús no es un eclipse de Dios que tapa a todo lo contrario. Él vino a mostrarnos al sol de justicia, ¿verdad?, al sol viviente. Él nos dijo que él venía a mostrar al Padre. Gloria al Señor, no a eclipsarlo con su personalidad o su nombre. Dios es el que después determina que nosotros le homenajeemos y nos arrodillemos ante él como Señor de señores y Rey de reyes. Es el Padre quien le da el título de señorío del ser humano y del universo. Gloria al Señor. Así que él adoraba a Dios, y como hemos visto también, por ejemplo, o como podemos ver, mejor dicho, en los Hechos de los Apóstoles 4, 24 al 30, después incluso de la ascensión de Jesús, los discípulos y toda la iglesia continuaron haciendo sus oraciones y las dirigían, su adoración, solamente para Dios, pero siempre haciéndolo todo en el nombre de su Hijo Jesús, conforme a lo que el Señor Jesús les había enseñado. Hasta aquí, hermano. Ya es casi una hora y tengo que cortar. El próximo será muy cortito, apenas 4 o 5 páginas, y terminamos este capítulo, ¿verdad?, sobre el tema de la adoración a Jesús en el Nuevo Testamento. Que Dios los bendiga, y este ha sido siempre mi deseo de edificación. Escudriña las Escrituras, gloria al Señor. Jesús nos lo dijo. A nosotros nos parece que en ellas tenemos vida eterna, pero ellas, dijo Jesús, dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Amén, el Hijo de Dios.
Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo desde esta parte del mundo. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Amén. Así sea.